Pues ya está, estamos dentro. Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos hoy en la segunda parte del especial de Úrsula K. Le Guin. Soy Álvaro Aparicio, me acompaña Diana Soriano y tenemos el día de hoy una invitada muy especial, a Loredana Volpe. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar con vosotros de Leguín y de Terramar, que son mis libros favoritos. Una O sea maravilla. que, En la primera parte, totalmente. en la primera parte de Úrsula hablamos de los que se marchan, alejan de Homelas, según las traducciones que he visto están de un modo u otro. En esta segunda parte vamos a meternos más en profundidad con lo que es el ciclo de Terramar, su primera trilogía, los primeros 3 libros escritos en 1970 y pico, pero también tocaremos temas de su vida, temas de sus intereses, en general, un poquito de todo. Pero antes de comenzar, como hacemos siempre, temitas que tenemos entre manos. Número 1. Sigue abierta la 36ª edición de Microrelatos del Patreon del Vuelo del Cometa. Redes sociales, como siempre, Vuelo del Cometa en todas partes, salvo en... Diana, ¿dónde no somos Vuelo del Cometa? En alguna habrá. Diana saca con cara de pez. Bueno, en alguna no somos En Vuelo del todas Cometa. somos, en todas somos vuelo del cometa, en todas Somos, absolutamente. somos como una Menos especie de enfermedad. Estamos en menos todas en TikTok, partes. menos en TikTok, que somos vuelo barra baja del vuelo del barra baja cometa. Porque llegamos tarde. No, porque ya tienes una creada y no me has dado acceso. No es verdad, tenemos 3 cuentas creadas en TikTok de Vuelo al Cometa y no sabemos cuál es la buena. Seguidlas todas, por favor. Es lo No hay máximo buena, que no os hay podemos buena. pedir. Vale, y queremos celebrar brevemente que hemos enviado desde el taller literario del Vuelo al Cometa un cuento para la revista GTM escrito por Isaac López, esta vez basado en Blasphemous. Así que, si todo va bien, Atentos. sí, el mes que viene tenemos ahí Blasphemous. Pero vamos a meternos ahora con nuestra querida invitada, Loredana Volpe. O sea, es un verdadero honor tenerla aquí con nosotros. Gracias. Vamos a comentar brevemente Igual. un poquito quién es, para quien no la conozca. Es finalista del segundo concurso nacional de poesía joven Rafael Cárdenas. En 2017 también obtuvo la beca Odiseu Eolia. No sé si lo he dicho ¿Eolia? bien. Eolia. Eolia. Y más Y de... Cadenas, Rafael Cadenas. y Rafael Como las Cárdenas. cadenas. Ah, como las Como cadenas. las cadenas. Como las cadenas, sí. Obtuvo la beca por Hamlet y... Bueno, Hamlet Segismundo. ¿Vale? Ya nos contarás de qué va la vaina esta. Porque entiendo que es un proyecto que tú presentaste o algo así, o cómo fue el tema este. Bueno, presentamos con una compañía de Eolia, eran bastante jóvenes, me llamaron como directora y dramaturga y les hice una adaptación y querían hacer Hamlet con la vida y sueño, cosa que me parecía muy curiosa. Joder. Y ahí creamos como una adaptación, la presentamos y ganamos esta beca para hacer el espectáculo, digamos, allí. Buenísimo. Fue una mezcla bastante curioso, creo que no había hecho Sí, nunca algo yo así. creo que es bastante chulo mezclar esos dos personajes que, aunque sean ambos muy poéticos, no tienen nada que ver. Ajá. No con el otro, y de hecho son muy amigos aquí, porque también hablaba de la historia de los actores, era algo como muy metaficcional. Sí. Pero bueno, sí, fue bastante. Eso fue como, creo que en 2017, 18 que lo Sí, estuvimos en haciendo. Luego tenemos en 2019 la beca de investigación e innovación de las artes escénicas del Ayuntamiento de Barcelona con el espectáculo Contes del Oso Polar, que es eso es el oso polar, ¿verdad? Bueno, esto habla sobre el trastorno de bipolaridad. Vale. Porque de hecho el actor que lo interpretaba, que ha muerto lamentablemente, justo después de presentar este espectáculo, sí, fue una cuestión bastante trágica, contaba su historia, ¿no? Y a través de cuentos, era además pianista e Sí. iba, digamos, orquestando el espectáculo. Era precioso de ver, este espectáculo era una belleza. Sí. Y tenemos... Pero bueno, tuvimos que dejar de hacerlo. Ya. Bueno, cosas que además se atesoran porque son únicas ya, no se van a poder repetir. Claro. Sí. Qué lástima. Bueno, pues ahí donde esté, un beso. Sí, Efraín García Salinas, un compositor maravilloso. Bueno,
Bueno. En 2020 tenemos el sexto premio Born de Residencia Teatral, Círculo Artístico de Ciudadela, con el espectáculo El Nino, ¿verdad? O El Nino, de la, sí, con la sí, compañía La Salamandra, ¿verdad? exactamente. Sí, esa es mi compañía teatral que de hecho fundé en Caracas Ajá, Con y la que que sigues ahora. con la que continúo ahora, la fundé en 2011 y no he parado desde entonces con ellos. sí. Y bueno, me la he traído desde Caracas aquí a Barcelona y hemos estado trabajando en catalán, bastante más que en castellano. Ahora es que estoy haciendo alguna que otra cosa en castellano, pero casi todo lo hemos hecho en catalán. Ujú. Vale, y tenemos por último en esta parte finalista del segundo Premio Nacional de Poesía Viva. Porque tú tienes aparte de la parte teatral y la parte divulgativa, tienes una vis poética bastante intensa, por lo que veo. Sí, bueno, lo primero que he escrito siempre ha sido poesía, es lo que más me ha interesado investigar. También escénicamente, o sea, en el teatro investigo mucho la palabra poética. Ujú. Y mi primer libro realmente fue de poesía que publiqué con Navona. Muy bien. O ¿Y sea tu, que siempre... y tu formación es de una licenciada en letras en tu país, Venezuela, ejerciste como profesora y obtuviste posteriormente el máster en estudios teatrales en Barcelona. Es así, Sí, aquí ¿verdad? de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto del Teatro. Ok. Siempre he estado entre el teatro y la poesía. Y lo que escribo de poesía tiene mucho de escénico y de teatral y Ujú. viceversa. Ok. Y luego, por rematar, y vamos con un par de preguntas, tenemos, por un lado, ya de temas de Úrsula K. Le Guin, un curso fantástica, pedazo de página web donde también están los cursos míos de Lovecraft y el bloqueo del autor. También, Muy buenos cursos los de Álvaro, debo decir, porque los he visto. muchísimas gracias. El Club Lovecraft en la librería Gigamesh, que están todas las semanas, ¿verdad? Con alguna vaina loca por ahí siempre tentacular, sin parar. Pues, bueno, no todas las semanas, Ah, es una una vez vez al al mes, que mes. si no me volvería absolutamente ya, perdería absolutamente la cordura. Pero bueno, ha sido una suerte porque hemos traído invitados como Álvaro, que también ha estado en el club, Sí. que realmente adoran la obra de Lovecraft. Es decir, bueno, hace 2 días tuvimos a Emilio Bueso Mm, con Extraños Eones, a Iván Ledesma, Javier Calvo, es decir, gente que adora la obra. Por ahí se ha pasado Jacinto Antón, que sabe un montón sobre Lovecraft. Y bueno, creo que es una gran oportunidad para hablar entre grandes locos de Lovecraft sí. juntos, Ujú. ¿no? Y bueno, se disfruta muchísimo, además que se ha formado un grupo muy bueno en Gigamesh. Es que... Realmente los miembros del club son gente maravillosa, de Bueno, verdad que Bueno, y sí. además es genial porque si no sois de Barcelona o no os podéis acercar hasta allí, pues lo tenéis todo en YouTube, que eso es un avance increíble, porque claro, igual ir a todos los meses a Gilgamesh nos pilla un poco retirados, pero verlo en YouTube siempre es un punto. sí, sí. Sí, lo bueno es que se puede ver, digamos que lo comentábamos, ¿no? Que yo pensaba que era un club de lectura y resulta que lo emiten, entonces ahora soy podcaster sin quererlo y De manera Coyunturalmente coyuntural. youtuber. Podríamos llamarte la lectora del bien, como tenemos al libro del mal, que es Toliol, pues tú eres la lectora del bien. Qué puede qué ser, aunque bonito. me dicen la sacerdotisa de Lovecraft. Uf. Madre mía. Qué miedo, primigenios despertando por doquier. Sí, sí, sí. Bueno, y también tenemos En aquí plan, lo de que llevas el club de lectura de Úrsula K. Le Guin en la librería Insólita, que es una sí, librería voy a que... mostrar mi camiseta, ¡Wow! solo porque es la del club. Y este es el logo Leguiners. oficial del club. Somos leguiners, así nos hemos Leguiners. bautizado. Beginners. Claro, no, no ha sido una invitación al azar o que Loredana es una invitada adecuada en cualquier programa. Posiblemente en este, más que en ninguno, sea la figura más apropiada para llevarnos a Terramar. Y bueno, por supuesto, al resto de su obra, que habría ninguna duda, pero La más Terramar, friki seguro, sí. De las me- más frikis, sí. maravilloso. Así que, bueno, y por último, Editora en Planeta, que esto, no sé si lo quieres comentar más o no, pero bueno, ahí está la cosa. Editora en Planeta, yo no sé cómo se vive eso,
sobre todo cuando amas el sector del libro, es como muy top, ¿no? Es como entrar a... No sé, es como decir, como si fueses desarrollador de videojuegos y entrases en Ubisoft, no sé, me lo En Blizzard. invento. O en Blizzard, no lo sé. Bueno, a mí lo que me impresiona porque vengo de editoriales o publico con editoriales que no son de ese tan grandes, digamos, ¿no? Buenas editoriales, editores a los que quiero, pero sí me impresionan los números. Eso sí me quedo un poco como pierdo la perspectiva, ¿no? Es como... Y trato de diferenciar mucho mis dos vidas Claro. en el mundo del libro, porque con Planeta, claro, números que tienen de ventas de ejemplares bueno, te sobrepasan un poco y da un poco de miedo, la verdad. Esa cantidad es... Claro, me imagino que a lo mejor, no sé, el libro X, Planeta, bueno, tirada de 25.000 ejemplares. Está bien. Y luego tiras a la realidad del sector del género más independiente, tirada de 150 ejemplares y va que chuta. Venga, un 500. bocadillo y un aplauso al salir. Venga, tírale. Y es como, wow, aquí no es lo mismo. No, hay como que Vamos de la misma liga. mucho. Claro. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, bueno, sin embargo, debo decir que una de las cosas que más me gusta de trabajar en Planeta es que tengo a los de Minotauro, con quienes como cada día, o sea, está Vicky, Mariló, David Sanz, soy feliz de comer con ellos cada día, y Inés Galeano también trabaja en Planeta, comemos juntas cada día, entonces me siento como cerca de mi sector, así también, como, ¿no? Arropada. Arropada, sí, eso sí. Mira, eso está bien. Bueno, Sí. hablemos un poquito de tu cómo y cuándo empezaste a escribir, quiero decir, al final, en todo el tema poético, tema teatral, dejamos al margen ya el tema editorial. Creadora, ¿qué nos puedes contar? Pues empecé a escribir desde niña, porque de hecho tengo como una saga fantástica, como de 3 novelas que espero publicar algún día, de fantástico maravilloso. Y bueno, y dibujaba mapas en mi cuarto, es decir, era como una obsesión. O sea, siempre me ha gustado escribir y hacer teatro y bueno, lo llevo desde niña dentro, y aunque mis padres querían que estudiara medicina, yo como que tenía muy claro que quería estudiar letras y bueno, los hizo sufrir un poco, pero llegó un punto en que se dieron cuenta que no iban a hacerme cambiar de opinión. Sí. De todas formas, ¿qué padre no quiere que su hijo estudie medicina? Por otro lado. Claro, sí, sobre sí. todo si tus dos padres son médicos. Bueno, claro, no, Ah, lo tuyo había cagaste. sido, lo tuyo había sido, claro, lo tuyo había Claro. sido el movimiento natural, el siguiente paso. Claro, Claro. mi padre. Vale, tiene delito, cardiólogo, mi madre. Tiene delito, Ya. tengo que decir, que no hayas estudiado Yo imagino medicina. al padre de Loredana diciéndole, bueno, cariño, ahora, ¿qué tipo de bisturí quieres para Navidad? A ver, aquí, ¿qué te regalo? ¿Qué vamos a abrir hoy? Sí. Como dice, no, padre, quiero leer libros. Padre, no. Libros. Pero mi padre es culpable de alguna forma, porque me daba muchos libros desde niña. O sea, le gustaba mucho leer, pero al final era como, bueno, pero vas a estudiar medicina, evidentemente. No, es que ya lo arruinó todo cuando me dio Julio Verne, Harry Potter, Walter Scott, es decir, Pues entonces Conan Doyle. que no proteste. Esto es Que culpa, no esto es culpa de proteste, él. Señor doctor Volpe, tengo que decir que efectivamente es usted culpable. Sí. Ah, Y bueno, y mi sembró el- madre, sembró el germen. mi madre también muy culpable porque me hacía recitar poesía frente a la familia. Decía, la niña recita muy bien poesía, entonces recitaba a Rubén Darío, a Neruda, y ya son culpables. Han Es creado, decir, Señores, han creado un monstruo claro. literario. Esto no tiene ya Señores, marcha no atrás. hay más alegaciones. Esto es lo que Determinamos que si le hubieran dado a la niña el Operación en lugar de la saga de Harry Potter, pues Claro. otro gallo nos había cantado. otro gallo cantaría. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de la parte del proceso creativo, de cómo empezaste, al margen de tu vida como lectora? ¿Qué nos puedes decir? Digamos que, aunque estuve mucho tiempo pensando en ello, es algo a lo que no me atrevo. De hecho, yo no he publicado narrativa porque aún no me atrevo a revelar ese material. Me da muchísimo terror Sí, porque adoro a los escritores de género fantástico y al tener a Úrsula digamos, en mi cabecera,
pienso que es muy difícil llegar allí. Creo que ese es el gran terror que tengo de lanzar mi propia saga fantástica. Y por eso me he aventurado tímidamente con la poesía, el teatro, sé que son terrenos en los que me siento más segura, pero espero publicarla. O sea, no son mucho más fáciles, ¿verdad? O sea, teatro y poesía. O sea, quiero decir, no me atrevo a publicar fantástico porque hay grandes, pero voy a hacerlo con el teatro y la poesía. Que no hay nadie que me pueda hacer sombra. ¿Qué ha pasado aquí? Es como, uy, me da miedo esto, que es como más, ¿no? Pues, Ordago a la grande. O sea, ¿dónde voy yo? Aquí a plantarme con una obra de teatro que no, tela, tela. Sí, pero el teatro tiene algo y es que es la brevedad. Tanto el teatro como la poesía no es enfrentarse a manuscritos tan largos, sino que tiene más concreción y me permite de alguna forma controlar más el material, entonces no me siento tan insegura porque puedo revisar y claro, me refiero al teatro escrito, ya después el teatro escenificado, que es el que hago con mi compañía, no hay forma de controlarlo, ya después lo que pasa, pasa y hay errores y pasan cosas en el teatro, es inevitable, pero sí siento que hay como más control. Yeah. Y siento que la narrativa a veces es tan grande, o al menos yo lo veo así, que se me escapa. Pero tengo que superar ese miedo, por supuesto. Tienes que superarlo. Cuando quieras, vamos a tu casa, nos ponemos desde el centro del nido hacia el borde y te lanzamos al abismo para que veas que la caída es muy larga. La caída es muy larga, te la vas a pasar de puta madre. Vamos a meternos... Y escribo narrativa, Sí, creo que llegará el momento en el que pronto, espero que sea muy pronto, pueda publicar mi primera novela. Favor, pero está bastante avanzada. Ahí estamos, pues hemos hablado de teatro, hemos hablado de poesía, hemos hablado de futura obra publicada en prosa de nuestra querida Loredana y nos vamos a meter ya con el tema de esta noche. Nos va a introducir nuestra querida Diana Soriano en el primer fragmento de Terra Mar para ir entrando poco a poco en materia. ¿Sí? Muy bien, vale. Giz había imaginado que como aprendiz de un gran hechicero no tardaría en ser iniciado en los misterios y la maestría del poder, que comprendería el lenguaje de las bestias y el susurro de las hojas del bosque, y que con su sola palabra desviaría el rumbo de los vientos y aprendería a transformarse en cualquier cosa. ¿Acaso él y su maestro correrían a la par convertidos en venados o volarían hasta Re Albi por encima de la montaña en alas de águila? Mas no fue así. Erraron días y días por los caminos, bajando primero al valle y luego, poco a poco, yendo hacia el sur y el oeste, alrededor de la montaña, pidiendo albergue en las aldeas o pasando la noche a campo raso, como pobres hechiceros trashumantes, o como caldereros, o como pobres mendigos. No encontraron en dominios misteriosos. Nada ocurría. La vara del mago, que en un principio Giz había observado con temor y curiosidad, no era más que un recio báculo. Pasaron 3 días, pasaron 4 días, y Ogión aún no había pronunciado una sola palabra mágica en presencia de Giz, ni le había enseñado un solo nombre, una runa, un sortilegio. Aunque callado y taciturno, Ogión era un hombre tan apacible y sereno que Giz perdió ese temor reverente que le inspiraba al principio. Y así, al cabo de unos pocos días, se atrevió a preguntarle: ¿Cuándo comenzará mi aprendizaje, señor? Ya ha comenzado, respondió Ogión. Bueno, antes de meternos en harina, Loredana aquí presente nos puede hacer una breve semblanza de lo que es Terra Mar, así que vamos a empezar lógicamente con el primer libro, que es Un mago de Terra Mar. Así que... De 1968, sí. Efectivamente. ¿Cómo lo conociste en tu caso? ¿Cómo llegaste hasta él? Me lo recomendó una amiga de la universidad, que además todo lo que me recomienda me ha encantado, y me dijo, tú tienes que leer esto. Sabía que yo era muy Potterhead, y había hecho mi tesis de grado sobre el doble fantástico en la literatura fantástica, ¿no? De las sagas de Harry Potter, y me dijo, tienes que buscar la relación de la sombra en Un mago de Terra Mar, porque ahí se toca este tema que es la sombra. Y bueno, digamos que ahí me enamoré de los libros. O sea, fue amor a primera vista. Aquí tenemos un tema, ¿vale? Porque es lo típico, ¿no? Es un debate que ya en aquel entonces existía, a día de hoy continúa, pero creo que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo, ¿no? Porque al final el joven adulto, sin ir más lejos, es una tendencia de lectura
que está en alza porque admite un montón de matices. Pero Un mago de Terramar, y en general todo el ciclo de Terramar, Úrsula siempre lo escribió pensando en niños mayores, que es un concepto un poco ambiguo en el cual ella misma, cuando le han preguntado, dijo: yo no me estaba dirigiendo a niños pequeños, tampoco me estaba dirigiendo a un público eminentemente adulto. Pero está claro que la obra de Terramar, al menos el primer libro, cae en una zona gris en la cual hay una gran carga filosófica por las ideas que ella proyecta, por el tema del taoísmo, por el tema del equilibrio, por el tema del valor de la palabra como conjuro, pero también tiene un tono que dulcifica un poco las situaciones, porque evidentemente es una puerta de entrada y no queda del todo claro que sea lectura juvenil. Me refiero, yo cuando lo leí no me di cuenta de que era lectura juvenil, tendría ya seguramente 20 años. De hecho, ayer lo estaba repasando y es Úrsula escribiendo. Y Úrsula escribiendo es muy clara, muy directa, muy dulce. Ella es muy directa. Es muy directa. Sí. No noto que sea un registro distinto, al menos yo no me he dado cuenta. Entonces, ¿qué opinas respecto a este tema de la edad relacionada con Terramar? A ver, es cierto que a ella le pidieron escribir un libro juvenil, el editor de Parnassus, en el 67. Y esto es lo que Úrsula escribió, ¿no? Ella Vale. ya tenía un relato que había escrito en el 64 que se llama La palabra que desliga. Es un cuento muy interesante porque introduce el sistema de magia nominalista, que es esto que comentabas, que para poder utilizar la magia tienes que conocer el nombre verdadero de la cosa. Y ese nombre verdadero es el que utilizó Segoy, que sería como el dios, el considerado creador del universo de Terramar. Es el mismo lenguaje que él utilizó para crear el mundo, para crear las cosas del mundo. De modo que si tú conoces esa palabra, puedes invocar esa cosa, puedes traerla de nuevo. Y esto ya aparece en un cuento del 64, o sea, 4 años antes de publicar la novela, de modo que esa idea ya le rondaba en la cabeza. Pero es una idea realmente muy profunda. Quiero decir, como niño, si puedes leer Un mago de Terramar, pienso que sí, pero creo que como adulto o a partir de la adolescencia, creo que puedes comprender mucho más lo que hay allí. Claro. Yo no pienso que los libros de Terramar sean para niños. Vale. No, que Úrsula, aunque sea un encargo, Terramar es un encargo inicialmente, ella lo hace muy suyo, Ya. Quizás como buena escritora que es. bueno, es una todoterreno. Quizás el hecho de que pueda parecer una obra más juvenil es el hecho de que el arco de desarrollo del protagonista, y también sucede en el segundo libro, en el tercero no lo recuerdo, es que sigue la línea de los Bildungsroman, que es este tipo de obra que básicamente habla del desarrollo de una persona joven hacia la madurez, pero es algo que se ve en muchas obras de Hermann Hesse y no son novelas Es juveniles muy en claro. absoluto. Sí, pero Entonces, sí, es exactamente una novela de aprendizaje, ¿no? De hecho, allí vemos el paso hacia la madurez, sí. realmente en el libro de Terramar, porque vemos un niño, que es Goethe, que tiene una ibris enorme dentro de sí, pero es porque tiene un gran poder que es tan grande que no puede contenerlo. Y ese fragmento que acabáis de leer lo demuestra. O sea, el niño quiere hacer magia porque lleva mucha magia dentro. Pero el mago le dice: calma, calma, o sea, tú ya has bebido mucho de esa fuente y ahora te toca aprender a nombrar y a controlar ese poder, porque si no, ese poder se puede volver contra ti. Y de eso va el primer libro. O sea, él tiene que aprender a conocer, a enfrentar la sombra, que es el aspecto oprimido más oscuro del ser, y creo que esto es un viaje que tenemos que hacer todos. O sea, leer esta novela es el viaje que todos hacemos para enfrentarnos a ese ser que está dentro, que es nuestra oscuridad y a la que no podemos evitar. Tenemos que hacer un pacto con él. Y es lo que pasa en Un mago de Terramar, que de hecho hay un ensayo que recomiendo muchísimo, que aparece en este libro editado por Gigamesh, que es el idioma de la noche, Sí. que se llama El niño y la sombra, donde ella habla de esto y que
Terramar también surge, o esta idea de la sombra surge del cuento de Christian Andersen, que se llama La sombra, precisamente. Okay. ¿No? Entonces, creo que aprendemos muchísimo al leer Un mago de Terramar, que ese enfrentamiento con la oscuridad que hay dentro de nosotros, esa oscuridad es una fuerza creativa y poderosa, no es una fuerza solo destructora, es una fuerza con la que tenemos que pactar para poder alcanzar la individuación. Claro, esto ya es mi forma de leerlo como adulta, No, ¿no? claro, Yo claro, efectivamente. Pero bueno, es válido. leía... Bueno, yo lo que he visto en alguna ocasión, en alguna, no sé si en alguna entrevista o reportaje, es que le hablaban de Jung a Le Guin en relación con el tema de la sombra. Ella lo que decía es que ella, en el momento en que la entrevistaron, conocía a Jung, pero no lo conocía a ese nivel en el momento en el que escribió Un mago de Terramar, por lo cual es una convergencia de ideas, pero no fue intencionada, no estaba siguiendo ningún patrón en ese momento, simplemente era sus propias ideas. Y respecto al mundo de las ideas, en Terramar creo que algo que es muy definitorio es la forma de su mundo, que es un archipiélago. Es curioso porque es un mundo de pequeñas islas, es un mundo muy complejo, todos los libros traen un mapita, ¿vale? Para poder tener una noción geográfica de lo que es cada sitio y más o menos orientarte. Pero es curioso que libros tan cortitos, porque son libros breves, Son breves, sí. tengan un Sí. world building tan complejo que realmente se le saca partido o simplemente son un instrumento para contar la historia, esos mundos. A ver, el Terramar en sí, aunque son islas, nosotros vamos descubriendo en cada libro cómo ese mundo se va expandiendo, porque vamos de isla en isla. De hecho, ya descubriremos en el segundo que nos muestran otra cara completamente distinta de Terramar, porque nos vamos a otra isla donde la magia está mal vista o está visto como algo prohibido, algo maldito. Y tenemos el primer libro, ¿no? Donde vamos a Roque, que es la isla de los sabios, la isla de los magos, y la gran primera escuela de magia, podría decirse, la literatura fantástica, está en este Es libro del verdad, 68, es verdad. realmente, solo que Roque no es Hogwarts. En Roque no pueden entrar las mujeres. Wow. Eso es una gran diferencia. Roque es una escuela para hombres, para magos. Y hay algunos cuentos que se pueden leer que completan un poco esto de mujeres que han querido estudiar magia y han logrado entrar allí, pero no acaban bien. Wow. Está pensado como un mundo de hombres. Y esta decisión, Úrsula, teniendo en cuenta, conociéndola, me refiero, que era una tía que tenía muy claro hacia dónde iba, ¿por qué la toma? Es intencionada, pero ¿por qué? Mira, ella ha comentado esto muchas veces y ha dicho que no es del todo intencionada, en el sentido de que ella no se dio cuenta en ese momento de que el mundo en el que ella se encontraba, que es un mundo de hombres que escriben ciencia ficción y fantasía, y ella como mujer marginada que escribe ciencia ficción y fantasía estaba dentro de un mundo dominado por los hombres, hizo que ella misma dentro del género escribiera una obra en la cual hay un mundo dominado por los hombres. Pero realmente es algo que ella va desarrollando a lo largo de todas estas novelas y vemos después cómo los personajes femeninos, que son Tejanu y Tenar, van ganando muchísimo protagonismo, pero siempre desde la posición de los que no tienen poder. Vale. Las mujeres son las que no tienen poder en ese mundo, mientras que los hombres son aquellos que están en el centro del poder. Y de esa forma también ella como escritora... me parece que es perfecto el paralelismo. Es yo, mujer, que no estoy en el centro del poder, lo vivo de esta forma. Y de esa misma forma lo viven sus personajes. Las mujeres están prácticamente en el primer libro, son inexistentes. Solo tenemos a la bruja que entrena a Get al inicio y que además las brujas están mal vistas. Las brujas hacen una magia... es la magia del hogar, no es una magia de gran poder, sino es la magia de la casa, las que cuidan, las curanderas, las parteras. No es la magia, qué maravilla, que lucha contra los dragones. Esa es la magia de los hombres. Ok, y antes comentabas, Loredana, que Terramar
bueno, se empieza a construir a partir de dos cuentos de 1964. Uno es The World of Unbinding y el otro es The Rule of Names, ¿vale? Estos La regla de cuentos, los nombres, sí. eso es, Sí. estos cuentos, cuando tú los lees, ya percibes lo que luego va a ser Terramar, ya entras en la grandeza de lo que va a ser las novelas. Bueno, ya ves algunas cosas, ya ves las islas, o sea, la idea de isla es algo que ya está allí. Hay un fragmento que es el de los hijos de la mar abierta, que es esa parte del libro tan hermosa, que son estos que viven en islas, estas Mm, personas que viven en el mar y que se van desplazando. Y eso ya estaba en esos cuentos, o sea, que es una idea que ya estaba allí, ¿no? Burbujeando. mm. Pues vamos a meternos, si os parece bien, querida Diana, con otro fragmento de lectura de Un mago de Terramar. Adelante, por favor. Muy bien. Ahora el puerto ya no se veía, y los ojos pintados de miralejos y mojados por las olas escrutaban mares cada vez más vastos, más desolados. 2 días y 2 noches tardaron los compañeros en ir desde Ifis hasta la isla de Soders, un centenar de millas de tiempo sucio y vientos contrarios. Allí hicieron una escala breve, apenas el tiempo de recargar uno de los odres y comprar una lona de vela alquitranada, que en la barca sin puente protegía de la lluvia y agua marina las herramientas y provisiones. No se la habían procurado antes porque los hechiceros suelen subsanar esos problemas por medio de sortilegios, los más sencillos y comunes, y en verdad, poca magia se requiere para ablandar el agua marina y ahorrarse la molestia de transportar agua dulce. Pero Gid se negaba al parecer a recurrir a sus artes o a permitir que Algarrobo empleara las suyas. Se limitó a decir, mejor no. Y su amigo acató esta decisión, sin discutirla ni hacer preguntas, porque desde que el viento había henchido por primera vez la vela, los dos habían tenido un presentimiento sombrío, glacial, como los vendavales del invierno. Habían dejado atrás el abrigo del puerto, la paz, la seguridad. El camino que recorrían ahora estaba sembrado de peligros. Cualquier acto, cualquier movimiento podía tener consecuencias nefastas. En la aventura en que estaban embarcados, lo más inocente de las palabras mágicas podía cambiar el azar, perturbar el equilibrio del destino y del poder, pues iban ahora hacia el centro mismo de ese equilibrio, hacia el lugar donde se encuentra la luz y las tinieblas. Vamos a pasar ahora a un poco a la vida de Úrsula y a sus influencias literarias. Por ejemplo, cuando era joven, solía leer con frecuencia obras de ficción clásica y especulativa. Más tarde, afirmó que la ciencia ficción no le impactó demasiado hasta que leyó a dos personas, a Theodore Sturgeon y a Corwin Smith, y que incluso se burlaba del género cuando era niña. Es como que ella y la ciencia ficción no acababan de encajar. Imagino que, en cierto modo, esa ciencia ficción muy pulp, muy de tíos, de capitanes Kirks por ahí dando vueltas y pegando a seres de goma, no era lo que ella tenía como referente de lo que luego querría hacer. Entre algunos autores que la influenciaron bastante, Úrsula mencionó en su momento a Victor Hugo, a William Wordsworth, a Charles Dickens, a Boris Pasternak y a Philip K. Dick. Y ojo al dato, esto a mí me parece flipante, y es que aunque Le Guin y Dick asistieron a la misma escuela secundaria, nunca se conocieron. La autora, Wow. sí, sí, flipas. La autora consideraba su novela La Rueda Celeste como un homenaje a Dick. Tengo aquí la edición que acaba de salir de Ratchford, de la Wow. Roda del Cel, Sí, que curiosamente, porque además esto ha estado descatalogado muchísimo tiempo en castellano y en catalán. Bueno, en catalán creo que no había salido esta edición de ujú, Ratchford. O sea, que sí. acaba de salir y Minotauro la va a reeditar dentro de poco. Así que es una novela excelente. Muy Dickens, totalmente. ¿Pero qué nos puedes comentar? Porque yo la verdad es que la conozco muy por encima. ¿Cuál es la premisa de la obra? Pues mira, en la Rueda Celeste se habla sobre controlar o habla sobre los sueños. O sea, es Ujú, como una novela en la que ella realmente entra dentro de lo que sería el mundo de los sueños, de alguna forma. Entonces,
es una novela que, sin querer desvelar mucho, es muy distinto a todo lo que ella ha publicado antes. Entonces, cuando anteriormente quise decir Dickens, pero quería decir Philip K. Dick. Vale, me refería a eso, aunque a ella le gusta mucho Dickens. Vale, dijiste cierto, Dickens y es como que en mi cabeza hubo un momento steampunk y dije, Dios mío, no entiendo nada, pero vale, es Loredana, no me voy a hacer caso. Philip K. Dick, quería decirlo, pero ella siempre habla mucho de Dickens y es una gran fanática de Dickens, o sea, creo que lo ha leído un montón. Pero bueno, digamos que La Rueda Celeste no tiene nada que ver con Terramar o con las novelas del ciclo de Jaén. Es algo, bueno, es alguien que tiene el poder de que sus sueños se hagan realidad. De eso va realmente. ¿Qué pasaría si tú tienes la habilidad de que aquello que sueñas se haga realidad? Esa es una premisa increíble para una novela. Muy bien. Entonces, bueno, la recomiendo mucho. Si leéis en catalán, la podéis encontrar porque acaba de salir, y si no, en castellano saldrá pronto, porque si no, no se encuentra esa novela, lamentablemente. Bueno, sobre las influencias de Úrsula también tenemos a Tolkien y a Tolstoy como influencias estilísticas. Y bueno, esto que antes comenté un poco por encima, pero que era evidente, y es que prefería leer a gente como Virginia Woolf o a Jorge Luis Borges, más que autores de ciencia ficción reconocidos como Robert Heinlein. No tenemos nada contra Robert Heinlein, pero claro, Úrsula decía que bueno, era un poco la tradición del hombre blanco que conquista el universo y no sé, supongo que para cualquiera en aquel entonces con un poco de ganas de explorar, y a día de hoy sobre todo, hay cierto tipo de ciencia ficción que huele a naftalina, pero a ver, que no pasa nada, quiero decir, forma parte de la época, en un contexto, no era interesante en absoluto, sigue sin serlo a día de hoy, y a Úrsula no le interesaba, y creo que tampoco a nosotros. No, y mira, y es curioso, pero ella escribió su primera novela, que es El mundo de Rocanón. Tiene unos gatos alados. Es una cosa un poco Conan el Bárbaro, montado sobre gatos alados. Ya. Y llama un poco la atención, pero es evidente que es una escritora que, aunque ya es muy Úrsula, ella va saliendo de eso que se considera la ciencia ficción, que era muy masculina en los 60. Entonces es como difícil salir como de la caja del todo, pero ella lo logra. Claro. Pero lo logra escribiendo, o sea, se va a ir reinventando novela a novela. Sí, va probando diferentes palos. Y a ver, para los mimimi de los comentarios, no es que no nos guste Robert Heinlein, bueno, a mí no me gusta, no, tampoco os voy a engañar, pero algún yo día, no lo he leído, de verdad, no lo he leído. pues... No, yo tampoco, pero es que yo creo que igual forma parte de esa ciencia ficción que es interesante a nivel inicial. O sea, como que lo puedes leer muy al principio para saber un poco de qué va. Claro, forma parte y luego ya de un momento. Como muy básico, ¿no? Es ciencia ficción de los 60, no sé de cuánto es este señor, pero me refiero. Como los inicios, cuando nadie hacía ciencia ficción y estos señores, pues, se iniciaban en el mundo de, conquistar nuevos universos, pues, no sé. Claro. Que puede estar bien, pero se distancia mucho de la nueva ola a la que sí formó parte Úrsula, esta nueva ola con gente como, no me sale el nombre ahora, el de Visiones Peligrosas, que ya había... lo hemos dicho un montón de veces y hoy no me sale el nombre. Pero bueno, Visiones Peligrosas como Caballo de Troya, de lo que es la ciencia ficción, que puede trasladar ideas muy potentes, más allá de hacer solamente un juego estilístico de un astronauta viaja a Júpiter y hace cosas con su láser. No, aquí hay un poco más de chicha. Y es lo que... Bueno, exacto, y críticas... Harlan Ellison, efectivamente. Sí. ¿Qué decías, Loredana? No, comentaba que también tienes otras como Joanna Ross, ¿no? Son autoras que ya empiezan a hacer crítica a partir de la ciencia ficción, que Úrsula hace realmente a veces discursos filosóficos, o sea, Los Desposeídos es un ensayo realmente filosófico y está una suerte de tratado en una novela. Entonces Úrsula empieza a hacer esto. Yo diría que de su generación es la que más, pero ya lo hacían otras escritoras también de su generación. Sí.
Y entre los referentes, a mí me gustaría añadir, si es posible, bueno, Sí. a ella le gustaba mucho Angélica Gorodischer, que es de Rosario, una escritora estupenda, que además hizo la traducción de Calpa Imperial al inglés, de tanto que le gustaba Angélica Gorodischer y con quien compartía también universos. Vaya. Tanto Borges como Gorodischer eran autores que a ella le interesaban mucho. Ujú. Entonces, bueno, además que Borges, habla mucho de Borges y Borges es un gran escritor, realmente Hombre, Borges es nuestro padre aquí en este programa. es nuestro, bueno, Es nuestro padre. es nuestro padre. Bueno, claro, Efectivamente. si De hablamos, si De hablamos, Álvaro puede que sea su padre, de hecho. quizás Sí, sí. sí, sí. Ojalá fuera mi Nosotros lo padre. creemos. O sea, como padre físicamente biológico, igual no, pero yo estoy claramente segura de que su padre intelectual sí que lo es. Siempre. De todos. Muy Yo bien, os muy os bien, lo comparto. muy Os lo bien. comparto. Pero Borges, claro, si lees a Úrsula entiendes el cuidado que hay con la palabra, que no es decir mucho, sino decir la palabra precisa. Ujú. Eso le viene mucho de Woolf y de Borges. La influencia es clarísima en su obra. Sí, sí. ¿Te animas a leer un trocito, Diana? Que tienes la conexión un poco Sí, yo creo así. que sí, porque os he quitado la cámara a vosotros. O sea, ya no os veo. Vale, Y yo creo que perfecto. vamos a ir un poquito mejor. Vale, pues mira, léete este fragmento de aquí, porfa. Sí, Vamos allá. vale. Cuando aprendí a leer, leí de todo. Leí todas las grandes historias de fantasía. Alicia en el País de las Maravillas, El viento en los sauces y Kipling. Adoraba el libro de la selva de Kipling. Y cuando crecí, descubrí a Lord Dunsany. Me abrió un mundo completamente nuevo, el mundo de la auténtica fantasía. Y La serpiente de Uroboros, de nuevo, fantasía pura. Después mi hermano y yo nos tropezamos con la ciencia ficción cuando yo tenía 11 o 12 años. Los comienzos de Asimov, cosas así. Sin embargo, no causó mucho efecto en mí. No fue hasta que retomé la ciencia ficción y descubrí a Sturgeon, aunque sobre todo a Cor Widener Smith, leí el relato Alfa Ralfa Boulevard y me hizo decir, wow, esto es hermoso y tan extraño, yo quería hacer algo así. He intentado traeros un resumen del cuento este, de Alpha Ralph Boulevard, pero no he sido capaz porque me ha pillado el toro, no me lo he podido leer, así que simplemente voy a poner un pequeño extracto de un resumen que cada uno se lo lea si le apetece. Uno de los personajes del cuento habla de una computadora, el Abadingo, nunca entendida por la instrumentalidad con I latina mayúscula, que ha alcanzado el estado de un dios capaz de predecir el futuro. Solo se puede llegar a ella caminando por una carretera procesional en ruinas que conduce a las nubes. Y esto es Alfa Ralfa Boulevard. En fin, ciencia ficción de esas que el porro sube mogollón, pues pa'lante, pa'lante. Sí, pero que si te pilla en el punto concreto de tu vida, igual no te has fumado tú el porro, pero también te sube. Efectivamente. Otra de las influencias de Úrsula proviene directamente de la antropología, porque desde que era chiquitita, Le Guin tuvo dos casas en la costa oeste. Durante el año escolar, su hogar se encontraba cerca del campus de la Universidad de California, en Berkeley, y en los meses de verano, su casa estaba en el Valle de Napa, a 60 millas al norte de San Francisco. Esta casa era, según la madre de Le Guin, un mundo completo. Ambos hogares fueron visitados por antropólogos famosos, tan famosos como el padre de Le Guin, estudiantes graduados, nativos americanos que hablaban alemán, inglés o algunos de los tantos idiomas indios. Y respecto a la antropología, Diana, adelante por favor, dijo Úrsula. Creo que la mayor influencia que tuvieron fue sobre mi carácter, heredada bajo la forma de una voluntad de salirse de la propia cultura y además una sensibilidad hacia cómo la cultura afecta a la personalidad, que es lo que preocupaba a mi padre. Él estaba convencido de que uno nunca podía realmente escapar a su propia cultura. Lo único que puedes hacer es intentarlo. Creo que ese sentimiento aparece de vez en cuando en mi escritura. Mi padre estudiaba culturas y yo las invento. De alguna forma es lo mismo. Ok. Y bueno, saltamos ahora a las tumbas de Atuán, segunda parte de la serie de Terramar. Se publica, corrígeme Loredana, creo que 2-3 años después del Mago de Terramar. Sí, Es poco después. poquito Sí, en después. 1970. Ok.
Es una secuela a priori no planificada en primera instancia, porque al final Úrsula nunca hizo todo esto pensando en construir una gran trilogía ni nada por el estilo. Simplemente surgió, vio que habían flecos y dijo, pues por aquí se puede ampliar. Hay un cambio profundo de escenario. Pasamos de la vastedad del laberinto entre islas a un laberinto bajo el suelo totalmente oscuras. Y Loredana, ¿qué nos puedes contar a grandes rasgos de las diferencias que podemos encontrar entre la primera parte y esta segunda de las tumbas de Atuán? Bueno, la más evidente es el cambio del punto de vista, porque ahora estamos frente a Tenar, que inicialmente la nombran Arja, la devorada, que es una niña que es arrancada del hogar materno y es llevada a ser la sacerdotisa suprema de las tumbas de Atuán, que además le rinden culto a los sin nombre, que son las entidades profundas de la oscuridad de la tierra. Son entidades que al no tener nombre, de alguna forma, nadie puede dominarlas. Claro. Y es curioso cómo de pronto la historia cambia por completo y vamos a las tierras cargas, donde la magia está mal vista, es algo prohibido, las personas no deben leer, porque ya hemos hablado de la relación entre arte y magia, es decir, el artista para Úrsula Le Guin es un mago que con las palabras hace magia, y aquí es algo que, digamos, en el momento en el que te sitúan y ya no es un hombre el protagonista, sino una mujer que no puede leer, que no puede practicar magia, pero que se enfrenta por primera vez con un hombre, porque además está rodeada de mujeres en un mundo de mujeres, mujeres y eunucos, o sea, hombres que de alguna manera que han sido castrados y que no es un hombre con el que puedes relacionarte románticamente. Y de pronto aquí hace una cosa muy interesante Le Guin, y es que nos muestra a Goethe siendo o estando prisionero de esas tumbas, y lo vemos a través de los ojos de Tenar, que en ese momento es Arja, todavía no ha descubierto su nombre real, que es Tenar, y lo ve por primera vez y le resulta muy extraño, porque Goethe tiene la piel muy oscura, mientras que los cargos son blancos, entonces le parece un demonio, le parece un monstruo. Además hace magia, entonces es un ser maldito. Y esa visión del personaje protagonista, que para nosotros era el héroe, de pronto visto desde Tenar como un ser que le genera terror, introduce un tema que en Le Guin es muy importante, que es el que dos seres de razas o de culturas distintas, cuando hablo de razas me refiero más a los libros de ciencia ficción, pero en este caso, en el fantástico, dos seres de culturas distintas tengan que aprender a convivir, tengan que entenderse para poder sobrevivir, porque siempre los ponen en unas condiciones hostiles. Entonces, el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos, ¿no? El conocer al otro o a la otredad, es el tema que se introduce aquí y que estará a todo lo largo de Terramar. Yo lo que me acuerdo mucho de las tumbas de Atuán, este fue el libro con el que yo me quedé a vivir en Terramar. El primero me Es gustó el mejor mucho, libro de Terramar. pero el segundo yo me quedé. Cuando salen de las catacumbas del laberinto, Sí. hay un par de escenas que no se ajusta a los criterios de clímax, porque no recuerdo la estructura del libro, pero está Goethe y Tenar hablando al borde de un desierto, creo que es, con una fogata, y hablan. Y él como que de algún modo le cuenta su visión del mundo, ¿vale? Y es una cosa muy tranquila, pero que se te queda para siempre, porque creo que ahí está un poco la grandeza de Úrsula, esa capacidad de poder plasmar con elementos dialogados, muy tranquilos. Como es todo filosofía, toda la carga está en el pensamiento, no en la acción como tal. A mí eso se me quedó grabado para siempre. Y respecto a lo que dijiste antes de que Goethe tiene la piel oscura, Úrsula comentó en una ocasión que una de las razones por las cuales las portadas de los libros de Terramar
tienen pocas figuras humanas en las portadas, ¿vale? Es porque, a menos a día de hoy no lo sé, pero cuando lo dijo, su afirmación es, claro, es que mis personajes no se rigen por el patrón, a lo mejor de blanco, caucásico, No es Gandalf, ideal. no es un No es mago Gandalf, Gandalf, no es un mago Gandalf, ¿vale? no es Dumbledore. Claro, de hecho, los villanos muchas veces son los blancos caucásicos de ese ideal perfecto de, no sé si de belleza, pero sí de pantone de piel. Bueno, Entonces, claro, es que de hecho en el primer libro inicia con los cargos, que son los blancos, sí, atacando la aldea de Get. mm, Y entonces ahí los guerreros cargos, que son unos salvajes, unos bárbaros del norte, son blancos. claro, efectivamente. Una pregunta antes de continuar, Loredana, estas tumbas de Atuán, ¿qué contienen que son tan sagradas? ¿Te acuerdas? O sea, que... Bueno, esas son, digamos, ellos comentan que esas lápidas, porque son como unas piedras que están allí, digamos que es lo primero que quedó cuando el mundo, de alguna forma, no como en el collado de Roque, sino que es aquello que sostiene a los sin nombre, que son estas entidades de la tierra. Y esas son las tumbas de Atuán, son como las tumbas que adoran a aquellos que no tienen nombre, Ujú. pero que son las fuerzas oscuras que están allí y que te conectan de alguna forma con la tierra. De hecho, hay un fragmento que sería muy interesante que leyéramos. No sé si puedo buscar el libro, lo tengo aquí. Sí, por supuesto. Pues, Por un segundo. supuesto. Mientras voy a preguntarle a Diana, Diana, ¿qué te parece Terramar? ¿Te lo vas a leer? Hombre, por supuesto. Más De te todas vale, ¿eh? formas, yo supongo que Porque las describe, de hecho. estos son los libros, estas son las historias que te hacen sentir como muy pequeño otra vez. Mm, Como no descubrir estos lugares tan nuevos y tan sí. no tan llenos de color, a pesar de que por lo que decís no son libros muy extensos, ¿no? A lo mejor no son el Silmarillion que dices, bueno, normal que te consideres pequeño, es que con este te matan si te dan así un buen golpe. Loredana, por favor, adelante. Sí, sí, sí. En efecto son libros breves, ¿eh? Eso sí, mira. Aquí habla exactamente sobre las tumbas, lo tengo marcado porque este fragmento me encanta. ¡Wow! Ese Me libro está encanta. profundamente manoseado. La gente Sí, del podcast, veniros a YouTube para ver el libro manoseado de aquí Loredana. está. Aquí Madre está. mía. Llevamos 4 temporadas del Club Leguín, o sea que es imposible que esto no haya pasado. Pero aquí habla de las tumbas. Dice, se erguían llenas de significado y sin embargo nadie sabía qué significaban. Eran 9. Una se mantenía vertical, las otras más o menos inclinadas y 2 se habían caído. Todas estaban cubiertas de un líquen gris y anaranjado como salpicadas de pintura, menos una desnuda y negra que brillaba levemente. Esta era lisa al tacto, pero en las otras, bajo la costra del líquen, se veían, o mejor se palpaban, unos grabados imprecisos, figuras o signos. Aquellas 9 piedras eran las tumbas de Atuán. Se decía que estaban allí desde los tiempos de los primeros hombres, desde la creación de Terramar. Habían sido colocadas allí en medio de las tinieblas, cuando las tierras se alzaron desde las profundidades del océano. Eran mucho más antiguas que los dioses reyes de Cargar, más antiguas que los dioses gemelos, más antiguas que la luz. Y esta parte es muy importante. Eran las tumbas de quienes gobernaban antes de que hubiera un mundo humano, las tumbas de quienes no tenían nombre, y aquella que los servía, que es Tenar Arja, tampoco tenía nombre. Ok. El no tener nombre es como que te quiten la esencia, según lo que hemos visto hasta ahora en el mundo de Terramar. Y Ujú. lo primero que hacen con la protagonista del libro es devorarla, es quitarle el nombre. Es muy de secta destructiva eso, ¿eh? Es de quitarte tu Totalmente. identidad para anular tu voluntad y atarte a Claro. un nuevo designio. Es como... Y además lo precioso es que al final del libro, que es lo que comentabas tú, Álvaro, Goethe, que es un mago y conoce el nombre de las cosas, le devuelve el nombre a Tenar. Y cuando le devuelve el nombre, le devuelve su identidad. Y ella es libre, es Tenar. Sí. Es una belleza de libro.
una belleza el libro. Es Se me pone una la piel de gallina auténtica de barbaridad. pensar en este libro. Una maravilla. Bueno, Úrsula ha comentado que uno de los temas centrales de este segundo libro es el sexo, entendiendo sexo no como una perspectiva física o erótica, sino como un rasgo definitorio de los individuos de la sociedad. Antes comentabas, Loredana, todo lo que implicaba para joder, no me sale el nombre, se me ha olvidado. Tenar, perdón. Para tener, sí, Para sí, tener para lo tener. que Para tener. implica estar ahí. Pero bueno, respecto a la sexualidad, vamos a abrir un debate que viene muy al hilo de todo esto. Y es que justamente la semana pasada en mi taller literario impartí una clase sobre el punto de vista masculino y femenino. Y dado que Úrsula es omnipresente estos días en el vuelo del cometa, en la comunidad, en el taller, en el podcast, en todas partes, acabamos hablando de ella en relación a todo esto y con la mano izquierda de la oscuridad como foco principal. Esta novela nos traslada a la ciencia ficción de nuevo, un poco más clásica, al punto de vista de un ser humano que visita un planeta llamado Geden, habitado por una raza de seres muy parecidos a nosotros que son de aspecto andrógino y biológicamente bisexuales, ¿vale? O hermafroditas, es que no sé cómo definirlos, es muy complicado. Los habitantes de Geden pasan las primeras 3 semanas o 4 del mes, si tienen 5 semanas, la última eligen, pero las primeras digamos que son neutros a nivel biológico. Hacia el final del mes deciden si quieren ser hombres o quieren ser mujeres, en base a criterios hormonales, químicos o inducidos en función de su pareja romántica en ese momento. Uno de los elementos más interesantes de este rasgo es que no hay nunca una certeza absoluta sobre cómo será el cambio hasta que ese cambio llega. El origen de esta raza aparentemente proviene de un juego genético que puede ser que, dado que el planeta es muy hostil, es frío de narices, hace pensar que este juego genético permite aumentar las posibilidades reproductivas de la especie, pero también se especula con la opción de que sea un ensayo sobre, y aquí viene lo interesante, sobre saber si una especie sin roles de dominación sexual sería igualmente proclive a la guerra como una en la que sí existe este factor, ¿vale? En otras palabras, y aquí ya hablamos de Úrsula escritora, Úrsula se lanza un triple especulativo y dice, a ver qué pasa en una especie donde el sexo a nivel identitario deja de ser algo decisivo. Porque sin conflicto sexual, Úrsula postula que se minimizarían muchos conflictos de alta escala. Es decir, efectivamente, las guerras, todo hace pensar que una sociedad así, su histórico de guerras va a disminuir. Y cito textualmente, al faltar un profundo sentido de la dualidad implícito en las marcadas divisiones de sexo, a los gedenianos les faltaría un componente necesario del nacionalismo, ¿vale? Esto no significa que no existan otras desigualdades. Al final, donde hay una diferencia mínima, siempre se va a producir una brecha. Pero lo que Úrsula subraya es que la ausencia del deseo de guerra total está derivado con la ausencia de un sexo dominante. Pueden haber complots y luchas de clase, pero todo está diluido en una sensación de estabilidad global que hace pensar que la ausencia de guerra es realmente factible. Quiero que me comentéis lo que opináis, primero Loredana, luego Diana, y luego pondré un audio de un tercero que está oculto en las sombras. Ay, ay, ay. Sí, así que Loredana, ¿tú qué piensas al respecto del postulado de Úrsula? Pues, a ver, en la mano izquierda de la oscuridad y hace este experimento, ¿no? De eliminar el sexo para ver qué es lo que queda, ¿no? Y de alguna forma aquello que queda es lo que nos hace humanos y nos une como tal. Al unirnos, de alguna forma se disipa un poco los conflictos. Y que lo interesante, no del todo, por supuesto, pero sí creo que esos conflictos a gran escala o bélicos de los que hablabas se ven de alguna forma reducidos, ¿no? Porque ya los conflictos en esta novela se canalizan a través del Schickfredor, que es una suerte de principio de autoridad en el cual aquel que pueda hablar mejor, expresarse mejor, ¿no? Puede
de alguna manera sustituir a lo que sería un conflicto bélico, ¿no? A las guerras que conocemos. Entonces, bueno, es una apuesta como muy interesante, o sea, creo, y lo demuestran muchas de sus novelas. También pasa en El nombre del mundo es bosque. Tiene esta idea que de alguna manera en esta sociedad no existe la palabra guerra, ¿no? Entonces estos seres que viven más en armonía con la naturaleza, por lo general son más pasivos y tienden menos a la guerra porque están más en comunidad con aquellos que los hace humanos, que no tanto con estas entidades de poder, de, bueno, hombre que está por encima de la mujer. Ok. Un experimento espectacular el que hace aquí con el Kemer, que es esto que comentabas, Ujú. que pasa una vez al mes, y explora y sirve para explorar eso que hace en todas sus novelas, que es explorar el encuentro con el otro, realmente. Vamos a buscar aquello que nos une, no aquello que nos separa, Claro. ¿no? Y el sexo a veces, el sexo pareciera generar como o generar algo identitario Ujú. que la sociedad, no sé por qué, ha creado para separarnos, cuando no debería de ser así, pienso yo. Diana. Bueno, yo creo que al final yo no me he leído el libro, pero fuera del tema de la... Dadme un momento. Sí, tranquila. Nada. Vamos. No, bueno, que fuera de este tema, al final yo creo que centrarnos en si la sociedad es de una manera o de otra a día de hoy es muy especulativo. Yo creo que hemos hablado alguna vez de, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no existieran las religiones y tal y cual? Y es fascinante al final entrar en este tipo de debates y desarrollarlo en una novela. Vamos, que me la apunto también. Ok, vamos a escuchar ahora, si os parece bien, lo que comenta César Caño, que forma parte del taller literario, que publicó un libro llamado El Enigma de Goya, un estudio inédito. César es músico, es profe de música, también es estudioso de arte, es un tío que le encanta todo este tema y cuando salió en clase había como varias posturas, ¿vale? Hay un cierto grado de escepticismo respecto a que, hostia, ¿de verdad? Porque no hubiese una distinción entre hombre y mujer, el concepto de nación se iba a diluir. Vale, esto es lo que comenta César al respecto, lo pongo en el micrófono, lo tengo en el WhatsApp, ¿eh? A ver si se escucha bien, ya me decís. Un segundito. Hola, queridos. Bueno, me pregunta. Wow, un poquito, que soy un anciano. Queridos, bueno, me preguntas por la relación que podría tener en el lado izquierdo de la oscuridad el hecho de que en un planeta en el que los habitantes fueran hermafroditas no habría problema de guerras, puesto que al no existir la dualidad o el enfrentamiento del uno contra el otro, se anularía también el nacionalismo y por lo tanto se minimizaría la posibilidad de las guerras tal y como las entendemos en la historia de la Tierra. En El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, Engels habla de una cosa parecida que nos podría llevar a esa relación. El caso es que nos tenemos que imaginar que en una sociedad primitiva donde los hombres son cazadores y las mujeres se encargan de gestionar las propiedades comunes de la tribu, se encargarían del gobierno, se encargarían de la educación de los hijos y de la transmisión de valores y de la historia de la tribu, por una cuestión puramente biológica, física, que es la maternidad, puesto que las mujeres son las únicas capaces de tener hijos. Se puede perder durante las cacerías uno, dos o varios hombres, pero no se puede perder ni una sola mujer. Los hijos tenemos que tener en cuenta que sí que se conoce su madre, pero no se sabe quiénes son los padres. Los hijos son de todos, ¿no? Son de todo el grupo social o de toda la tribu. En el momento en que alguien considera que los elementos comunes de la tribu o parte de ellos son suyos, surge la propiedad privada, pero surge además de la siguiente manera.
el padre que tiene posesiones necesita saber quién es su hijo. Y la única manera de saber quién es su hijo es apropiarse también o considerar parte de su propiedad privada a la mujer que va a tener sus hijos para asegurar su descendencia. Esto es lo que plantea Engels. En el momento en que existe entonces ya el concepto de familia tradicional, tenemos propiedad privada, tenemos familia, tenemos transmisión genética, transmisión de descendencia controlada y tenemos el germen, el surgimiento del germen del Estado. Y por lo tanto, pues también no solo de la propiedad privada personal, sino de la propiedad privada general, que pasa entonces a ser gestionada por los hombres, por los varones. Con lo cual tendríamos también el inicio de la androcracia, ¿no? del gobierno de los hombres, y el germen original del machismo, y por lo tanto el germen también original del enfrentamiento entre estados, muchas veces por la posesión de tierras, posesión de bienes materiales y las guerras. Con lo cual, de alguna manera, Callegin está siguiendo estas tesis hegelianas según las cuales las guerras estarían de alguna manera motivadas por el componente sexual. Son como dos puntos de una línea, dos puntos opuestos de un segmento de una línea que se encuentran precisamente ahí. A un lado estaría la cuestión sexual, al otro lado la cuestión bélica, y en el centro se encuentra la propiedad. Bueno, no sé si lo he explicado bien, espero que os sirva. Un abrazo muy fuerte, cometers. Pues ahí tenéis a César comentando. Por favor, Gracias. ponle unos aplausos, por favor. Grande, ¿eh? Nuestro profesor. Y además, bueno, también escritor del Enigma de Goya, que yo creo que lo podéis encontrar por ahí. Sí, seguro. Está en la Casa del Libro, lo estaba justamente buscando ahora. En la Casa del Libro lo tenéis. Vamos a... Esto es un melón que da como mucho miedo a abrir, ¿no? Sí, pero es interesante porque en la obra de Úrsula ella ya plantea un Estado no capitalista centrado como en la unidad social que es básica, que es el hogar, es decir, que se enmarca mucho dentro de lo que él ha comentado, ¿no? Pone el escenario perfecto para que eso se dé, ¿no? Es no centralizado, sindicalista, se vive en comunidad. Vale, vamos a ver qué opinaba Úrsula al respecto de todo esto. Diana, por favor, haznos los honores. Tienen que considerar cuándo fue escrita, 1969. Entonces toda la cuestión de género era diferente. De los hombres, por ejemplo, no se esperaba que entendieran a las mujeres, sino lo contrario. El protagonista, el diplomático humano que visita el planeta, enviado del Ecumen, los mundos asociados, es muy ingenuo en su observación de los habitantes de invierno y su desconcertante sexualidad. Escribí el libro desde el punto de vista de un hombre, prisionero de su virilidad. Cuando trata de explicarle a una alienígena hermafrodita lo que es una mujer, no puede hacerlo, y se da cuenta de que las mujeres le son más extrañas que los extraterrestres porque con ellos al menos comparte un sexo. ¿Somos muy diferentes hombres y mujeres? Sí y no. Es defender el género y mostrar que la humanidad no está en el sexo, ni en uno ni en otro. Y también por el placer de escribir esta frase: el rey estaba embarazado. Muchas sociedades siguen articuladas con la idea de que la mujer existe para servir al hombre. También quise mostrar un mundo sin guerras. Antropológicamente, en buena parte, las guerras parecen una forma en que los hombres buscan más poder, honor y control. Compiten con otros hombres por ello. Lo que me parece muy primitivo, muy básico. Hay una dureza y un salvajismo irreductibles en los hombres. Algunas mujeres también los poseen, pero es un rasgo propio de los hombres y que ha caracterizado a las sociedades que han dominado. La idea de la competitividad, de la necesidad de un jefe, de la jerarquía piramidal. Las mujeres no jugamos en general a ese juego. No es que no seamos competitivas, pero no necesitamos batir al otro. Parece una base más sabia para una sociedad. Bueno, ahí es la propia Úrsula comentando de qué va todo esto, ¿verdad? Y lo deja bastante claro porque ¿qué más verdad puede haber que el punto de vista de quien lo escribió?
Así que... Una cosa que me gustaría recomendar simplemente después Sí. de haber leído esto, porque no lo puedo evitar, que es La teoría de la bolsa de la ficción. Es un ensayo muy cortito de Úrsula K. Le Guin, donde habla precisamente de que realmente la historia de la humanidad no hubiera sido posible sin una herramienta básica que es la bolsa, que sirve para contener, en lugar de objetos cortantes y afilados, que son los que usan los hombres para luchar entre ellos. Entonces me parece muy interesante porque además lo relaciona con la novela, que es una gran contenedora de historias, una bolsa, que es la que utilizan las mujeres para recoger al niño, para recoger las patatas, para recoger lo que han sembrado, y que qué hubiéramos hecho si no tuviéramos contenedores para llevar eso a casa. ¿Cómo te llevas todo eso? Es muy interesante. Pues ahí queda la recomendación de Loredana. Vamos a avanzar a otra obra brevemente que creo que significa muy bien lo que es algo como lo que acaba de decir Loredana, que es el factor antropológico, etnográfico o etnológico, mejor dicho, dentro de la obra de Úrsula, que es con un libro, novela, no sé cómo llamarlo, collage, es raro, que es El eterno regreso a casa, publicado en 1985, considerados por algunos de los mayores críticos de Úrsula como su gran experimento, donde presenta una historia desde la perspectiva de una joven protagonista y aquí incluye poemas, dibujos de plantas, animales, mitos, canciones, informes, infografías. Básicamente, lo que propone el eterno regreso a casa es: voy a inventarme una civilización, una tribu, una cultura, desde el punto de vista lo más verosímil posible, para que a partir de ese momento comenzara a expandir su acervo, su folclore, sus rituales, todo lo que constituye la colectividad, el grupo, su tradición, su historia. Hay una parte, bueno, todo es ficción, lógicamente, pero hay una parte más Bueno, aquí novelada. está compitiendo con su padre totalmente, ¿no? Era una forma de introducir, sí, una forma de introducir, no sé si competir es la palabra, pero a lo mejor tomar, Bueno, tomar el testigo de su padre y penetrar en el mundo de la ficción creando algo que sea plausible totalmente. Creo que tiene un mérito brutal. Pasa que, lógicamente, es un libro al cual tienes que llegar sabiendo lo que es. Porque, claro, yo me fui a Goodreads y digo, wow, aquí hay gente que creo que no sabía lo que era esto, porque no entiendo nada, este libro es una farsa, no sé qué, no sé cuánto, yo esperaba otra cosa. Claro, Bueno, igual la esperaban una historia subetiqueta, claro, occidentalmente narrada, ¿no? igual la claro, Así. subetiqueta ficción, pues ahí ya te da un poco de idea, ¿no? claro, ambas son ciertas, en Loredana y Diana ambas son correctas. Claro, hay que saber a lo que te enfrentas porque no es una novela en el sentido estricto de la palabra, es algo mucho más curioso. Y de hecho, hay unas notas a pie de página brutales de una página entera que como no te metas en el rollo de la obra y quieras realmente creértelo, o sea, es un juego, tienes que jugar a creértelo. Porque si en lugar de ser esta gente del Eterno Regreso fuera una tribu de Sentinel del Norte, ¿vale? El juego es el mismo, es voy a contarte todo lo que esta tribu incomunicada y aislada ha hecho. Solo que Úrsula se lo lleva a su terreno. De hecho, tenemos una canción, Diana, que se llama La Sí. canción de la codorniz. Yo creo que lo vas a interpretar muy bien. Así que, Bueno, por bueno, no favor, sé, no sé. adelante. Habría que haber llamado a César para que nos pusiera música. Tendría que estar hoy aquí, hombre. A ver. De la danza del verano, en los campos junto al río, de los prados junto al río, de los campos junto al río. En los prados junto al río corren dos codornices, vuelan dos codornices corren, dos codornices vuelan de los prados junto al río. Y ahí está. Es una canción. Pero tiene la simpleza de lo popular. Es decir, no esperas a lo mejor un poema matemáticamente exacto y correcto. Lo que esperas es a lo mejor canciones que cantarían las Casi un abuelas. trabalenguas, ¿no? Sí, como un juego de patio de colegios. Sí. Tiene, es un libro que forma parte de quizás de los puntos más
desconocidos quizás dentro de lo que todo el mundo busca cuando busca a Leguín. Quizás no sea tu primera elección, pero cuando llegas aquí es un mundo por descubrir. Bueno, y totalmente también que tiene más de 700 páginas, que no es común en Leguín. Claro. Entonces yo no recomendaría empezar por allí porque puedes espantar a más de uno. Eh, pero sí toca un tema que está también en toda la obra de Leguín, y además así escrito tal cual ella dice, el verdadero viaje es el retorno. El verdadero viaje es el regreso. Eso aparece en Los Desposeídos, aparece en La mano izquierda de la oscuridad, y al final todos acaban volviendo a casa de alguna manera, incluso los personajes de Terramar también. Sí. Al final todo el viaje que hacen es para volver a casa, ¿no? Para regresar, que también es el viaje del héroe de Campbell. Totalmente, que es volver cambiado. Volver transformado y habiendo transformado el mundo. Exactamente. Bueno, vamos Esto es un poco también los perdón. libros, como cuando hicimos, como no me veis, cuando hicimos las trilogías estas de los libros de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Estos que era el mundo de piedra, el mundo de fuego. Sí, es una manera de el quitarle... ciclo de la Puerta de la Muerte de Margaret Weiss y Tracy Hickman. Claro, es una manera un poco de quitarle algo a una sociedad y ver qué ocurre sin ella y cómo se desarrolla, y la verdad es que también muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Es que justo el experimento que hace en La mano izquierda de la oscuridad. Quita algo y ve qué ocurre. Efectivamente. Sí. O basarse solo en algo, ¿no? Bueno, estamos ya en la recta final de este especial de Terramar y nos vamos a ir con el último libro de la trilogía original, que no último libro de Terramar, porque de Terramar hay más libros. Aparte, el último escrito... 5 para ser exactos. Efectivamente. Y uno más de cuentos. Eso es. Es que el cuarto libro novelado es de 1990, que es Tejanú, si no recuerdo mal. Pero bueno, vamos a dejarlo fuera ese. Vamos a irnos a la costa más lejana. La tercera parte, donde nos encontramos ya a un Ged que es archimago. Ya es nivel 99, no está pa' hostias. Así que, Diana, ¿vas a leernos un fragmento para meternos en harina? Por supuesto. Y Loredana nos va a contar cositas del libro. Adelante, por favor. La escuela de rock es el sitio donde acuden, desde todas las comarcas interiores de Terramar, los jóvenes que muestran alguna aptitud para la hechicería, con el propósito de aprender las más altas artes de la magia. Allí se hacen expertos en las diversas especies de magia, aprendiendo los nombres y las runas, los artilugios y los sortilegios, y lo que se debe o no se debe hacer, y por qué. Allí, al cabo de una larga práctica, y si la mano y la mente y el espíritu marchan de consumo, pueden ser nombrados hechiceros y recibir la vara de poder. Solo en Roque se hacen los verdaderos magos, y en las islas abundan magos y hechiceros, y los recursos de la magia son para los isleños tan necesarios como el pan y tan deliciosos como la música. Todos representan y reverencian la escuela de hechicería de Rock. A los 9 magos, que son los maestros de Rock, se los tiene por iguales de los grandes príncipes del archipiélago. Y el gran maestre, el decano de Rock, el archimago, no está obligado a rendir cuentas a nadie, excepto al rey de todas las islas. Y ello solo por un acto de lealtad, un don del corazón, ya que ni siquiera un rey podría obligar a un mago tan insigne a observar la ley común, si otra fuera la voluntad de éste. Sin embargo, hasta en los siglos sin reyes, los archimagos de Rock han guardado fidelidad y acatado la ley común. Todo en Rock se hacía como siempre se había hecho, desde centenares de años atrás. Un paraíso al abrigo de vicisitudes y tribulaciones parecía ser, y la risa de los jóvenes resonaba en los patios y en los anchos y fríos corredores de la casa grande. El guía Arrende en la escuela era un muchacho fornido cuya capa, sujeta en el cuello por el alfiler de plata, indicaba que, habiendo cumplido el noviciado, era ya un hechicero hecho y derecho, que estudiaba ahora para obtener la vara. Se llamaba Albur, porque, explicó, mis padres tenían 6 hijas, y el 7º hijo, decía mi padre, fue un albur contra el destino. Era un compañero agradable, vivaz de mente y de lengua. En otras circunstancias, Arren habría disfrutado de su humor chispeante, pero ahora estaba demasiado preocupado. A decir verdad, no le prestaban mucha atención.
y Albur, con el natural deseo de que lo tuvieran en cuenta, empezó a sacar provecho de la distracción de su huésped. Le contó cosas extrañas y luego mentiras no menos extrañas a propósito de la escuela. Y a todo ello Arryn respondía: «Oh, sí, oh, ya veo», tanto que Albur lo tomó por un verdadero idiota. Bueno, en esta novela nos encontramos ya, como decíamos antes, a Ged siendo un archimago y está pasando algo en Terramar. La magia está perdiendo su poder, hay unas fuerzas extrañas ahí, hay gente negociando o dejándose embaucar por otro mago y al final Ged no tiene más remedio que embarcarse junto al príncipe Enland en Miralejos, la embarcación famosa del ciclo de Terramar, para, De que la barca de efectivamente, que para averiguar qué está pasando aquí. Loredana, ¿qué nos depara esta tercera parte del ciclo de Terramar? Bueno, claro, aquí también vuelve a cambiar la perspectiva y estamos ante un príncipe que es Arryn Levanen, es decir, vuelve a estar en una instancia de poder, pero que no es el poder de un mago, sino el poder del que podría llegar a ser un rey, que acaba siéndolo, aunque he hecho un gran spoiler. Pero digamos que en el momento en el que estamos aquí, las islas de Terramar no tienen un rey único, sino tiene principados, ¿vale? Y se asocia mucho al hecho de no tener un rey a que no haya paz verdadera. Y justo en este momento, digamos, Arryn va a Roque, a la isla de los sabios, a pedir ayuda al archimago porque el equilibrio del mundo se ha roto y por ello la magia ya no está surtiendo poder. En Roque aún existe el poder porque es el centro de la magia, pero fuera de eso las personas dicen que pronuncian las palabras de poder y que ya no le encuentran ningún sentido. Y entonces para poder enfrentar esto, ellos se embarcan en esta travesía y descubren que es un mago que está de alguna forma invocando o conectando con el mundo de los muertos. Está intentando abrir la barrera entre los vivos y los muertos para ser inmortal. Ok, vale, vale. Entonces, claro, aquí cambia por completo todo esto y lo que Úrsula nos enseña es que ese equilibrio del mundo no puede ser roto. Y ese mismo equilibrio lo rompió Goethe en algún momento y por eso es interesante que vuelva a enfrentarse de alguna forma a su sombra, no de forma literal, pero él en el primer libro intenta romper esa barrera entre los vivos y los muertos e invoca el Farrán, que es el Farrán la Bella, que es un personaje de la protohistoria de Terramar, es como invocar a Helena de Troya, de alguna forma, y traerla aquí, y ahí es donde, en ese hechizo, es donde sale la sombra y ataca, o sale la sombra al mundo exterior, al mundo de la luz, de alguna forma. Y aquí pasa otra vez, volvemos al mundo de los muertos, e introduce un tema muy interesante que es el del muro, que además va a estar presente en toda la obra de Le Guin, que es ese muro que nos separa, y vamos al mundo de los muertos. Vale, me acuerdo de la parte del muro, están todos los archimagos ahí, ¿no? Creo que había una... ¿Era el Roque que pasaba esto? Es que a mí una parte que me acuerdo mucho, es que lo leí hace mucho tiempo, que hay un montón de peña potente reunida hablando en plan, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Es en Roque, Es el sí, Roque. en el Consejo de los Sabios, sí. Sí, Ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque, claro, esto afecta, digamos, no nos afecta fuera de aquí, o sea, no nos afecta aquí dentro, podemos no involucrarnos, pero afecta al mundo de Terramar. claro, Tenemos que hacer algo, ¿no? efectivamente. Hay quien dice, pero esto no puede estar pasando. Hay quien no lo cree. Ujú. Y bueno, y Get dice, no, no, yo me voy. Y ellos le dicen, no, tú no te puedes ir porque tú eres aquí el gran representante. Y él le dice, no, voy yo mismo a solucionar esto. Qué grande. Bueno, Bueno, es un libro muy distinto y además es muy bonito porque recuerda mucho a la Eneida, ujú, a ese episodio en el que ellos van y se hace la invocación para bajar al mundo de los muertos, al inframundo, y comenta que allí quienes se amaron en vida se cruzan sin conocerse, vale, ¿no? Y es un tema que volverá a tratar en la última novela. ok. Si tuvieses que ordenar del 1 al 3 estos tres libros en orden de interés para leer, ¿cómo los ordenarías? Yo
los leería en orden. Eso, Quiero eso es decir, muy polite. uno, Eso es muy polite. no, los leería en orden porque tiene mucho sentido, porque es como el primero te introduce un universo que se va abriendo poco a poco. Mi favorito es Las tumbas de Atuán, es el segundo, sin duda alguna. Pero pienso yo que se entiende mucho más si lees el primero, que de pronto esto cambie el punto de vista. Si comienzas por Las tumbas de Atuán, te estás perdiendo algo importante en el libro. Okay. En este universo pienso yo, A mí me gustaría compartir un trozo de aquí del Idioma de la Noche, que recomiendo mucho este libro, porque Úrsula habla precisamente de la costa más lejana. Vale. Y dice, la costa más lejana trata sobre la muerte, y por eso es un libro, lo dice ella misma, peor construido y menos sólido y completo que los otros, en los que trataba experiencias que ya había superado y a las que había sobrevivido. En la costa más lejana abordo aquello que no se supera y a lo que no se sobrevive, a la muerte. Me parecía un tema de lo más apropiado para los jóvenes lectores, pues en cierto modo se podría decir que en el momento en que el niño se da cuenta, no ya de que existe la muerte, los niños tienen una intensa conciencia de la muerte, sino de que él o ella personalmente es mortal, morirá, termina la niñez y empieza la nueva vida. Otra vez el paso a la madurez, pero en un contexto más amplio. Ok, muy bueno. ¿Por qué crees, Loredana, que tardó casi 20 años en continuar esta saga? Úrsula, ¿qué pasó ahí? 20 años, sí, 20 años. Más o menos, en los 90 se publica Tejanu. Ah, claro, lo dices por Tejanu, claro, Sí. sí. Bueno, claro, Tejanu, o sea, si ya ella va cambiando de perspectiva, Tejanu es otra cosa por completo. Es decir, en Tejanu hay violencia infantil, se nos introduce la violación de una niña, el maltrato contra son temas que jamás te habrías planteado en Terramar. Y Tejano es el libro más original de la saga, en el que está la voz de Úrsula mujer y de Úrsula presentando a aquellos que no tienen poder y que son violentados o marginados en la sociedad. Y es el libro que menos habrá gustado probablemente a los que querían acción y lucha contra dragones, pero es un libro espectacular y que recomiendo muchísimo. Y bueno, lo cierto es que Úrsula escribió muchísimo en ese margen Sí. de tiempo del que hablas, porque es que es muy prolífica, publicó un montón de novelas entre el 72 y el 90. Ajá. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya, chicas. Loredana, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros Ha esta sido un noche. gustazo hablar con vosotros. Este especial de Úrsula K. Le Guin y los mundos de Terramar. Y vamos a cerrar con una lectura que tenemos aquí reservada, querida Diana Soreno Martín. ¿Estás? Vámonos. Nos vamos. Sí. Vamos para allá. Durante toda la noche más corta del año, las antorchas ardieron sobre las balsas que se habían reunido en un gran círculo bajo el cielo en el que se apretaban las estrellas, de modo que un anillo de fuegos titilaban sobre las aguas del mar. El pueblo de los balseros bailaba, sin tambores ni flautas ni música alguna, acompañados solo por el golpeteo de los pies desnudos sobre las grandes balsas mecidas por las olas, y las voces agudas de los cantores que resonaban quejumbrosas en la vastedad de aquella morada marina. No había luna esa noche, y los cuerpos de los bailarines eran figuras borrosas a la claridad de las estrellas y la luz amarilla de las antorchas. De vez en cuando, un cuerpo centelleaba como un pez volador, un joven que saltaba con una voltereta de una balsa a otra, saltos largos y altos, y los jóvenes rivalizaban, tratando de circundar todo el anillo de balsas y bailar en cada una de ellas, y dar así la vuelta entera antes de que despuntara el día. Arryn bailó con ellos, porque la larga danza es conocida en todas las islas del archipiélago, aunque los pasos y los cantos pueden variar. Pero a medida que transcurría la noche, y cuando ya muchos bailarines se retiraban y se sentaban a mirar o a dormitar, y las voces de los cantores empezaban a enronquecerse, fue a dar con un grupo de muchachos saltarines a la cabaña del jefe, y allí se detuvo, mientras los otros continuaban. Gavilán estaba sentado con el jefe y las 3 esposas de éste, cerca del templo. Entre las ballenas esculpidas que formaban el vano de la puerta estaba sentado un cantor cuya voz no había flaqueado en toda la noche,
cantaba infatigable, golpeando con las manos la cubierta de madera. Nos vamos, gente. Ha sido un verdadero placer esta noche y nos vemos el próximo domingo. Así que adiós. Chao, Adiós. chao. Adiós, gracias.